bienvenidos una vez más a otro encuentro de Perla de Fe. Y como verán, no estoy sola, hoy tenemos también invitada especial. La vamos a presentar con nosotros la licenciada en Psicología, Natalia Alfaraz. Nati, muy bienvenida. Bueno, gracias por la invitación, por el espacio. No, gracias a vos por estar hoy con nosotros. Realmente tenemos un tema muy interesante y sobre todo un tema más dirigido a los papás, ¿no? Trastornos de ansiedad en la infancia. ¿Qué tema, Nati? Sí, de consulta recurrente. Ah, ¿sí? Y claro, sí, me imagino. ¿Y cómo podemos definir la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Bien. Primero, antes que nada, aclarar que la ansiedad es un mecanismo defensivo que tenemos todos, ¿sí? En todas las edades. Es como un sistema de alerta, ¿sí? Que se activa ante situaciones que consideramos peligrosas, ¿sí? O sea que va a tener una función adaptativa, ¿sí? Nos va a proteger ante una posible situación de peligro, ¿sí? Bien. Como un escudo. Exacto. En la infancia, ¿sí? Bueno, todo lo que tenga que ver con las ansiedades, las preocupaciones, los miedos, forman parte, ¿sí? Son sentimientos y emociones esperables que atraviesan los niños en la infancia. En su nivel, ¿verdad? Exactamente, va a depender del nivel, claro. ¿sí? Va a haber ciertas situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Por ahí situaciones o factores estresantes, ¿sí? Como por ejemplo las exigencias académicas o la separación de los padres cuando tienen que salir a trabajar, ¿sí? Estar lejos de los padres por determinados periodos de tiempo, ¿sí? O cuando hay alguna separación dentro de la familia. Bueno, pueden ser algunos ejemplos de situaciones que a los niños les pueden activar emociones de ansiedad, ¿sí? Bien. Y que por ahí no sepan muy bien cómo manejarlas. Claro. ¿Sí? O sea, por ahí en la casa los padres no tenemos a veces las herramientas, ¿no? Y bueno, guiarlos, tratar de guiarlos y que salgan de ese estado. Se hace difícil a veces. Claro, exacto. Por lo general consultan, obviamente, cuando hay un nivel de ansiedad, primero, que persiste en el tiempo, que pasa el tiempo y los niveles de ansiedad continúan, ¿sí? Y se intensifica también, ¿sí? Toda la sintomatología asociada a la ansiedad, ¿sí? Muchos cambios de conducta, ¿verdad? Exacto. Ahí los papás obviamente se ven sin recursos, ¿no? Se sienten como desbordados y por lo general consultan. Claro. ¿Sí? Sí, bien. Y Nati, ¿cuáles son esos indicadores que nos dan la pauta de que tenemos que hacer una consulta? O sea que ya se nos escapan de las manos ciertas situaciones y que necesitamos la ayuda de un profesional para poder intervenir en esos casos. ¿Cuáles son esos indicadores? Bien. Bueno, la ansiedad se va a manifestar en todas las esferas del comportamiento del niño, ¿sí? Por ejemplo, a nivel físico pueden aparecer ciertos síntomas como sensación de falta de aire, mareo, sudor, dolores de estómago, dolores de cabeza, tensión muscular, ¿sí? Aparecen síntomas físicos. Síntomas físicos, bien. Después, por otro lado, también pueden aparecer síntomas emocionales, ¿sí? Obviamente va a aparecer el miedo, mucho miedo, cierto pánico puede aparecer también ante algunas situaciones, ¿sí? Claro. Mucho más marcado, ¿sí? Bien. Sí. O sea, comportamientos fuera de lo normal, ¿no? Sí. O sea, como alertas. Sí, a nivel emocional miedo, ¿sí? Y en muchas ocasiones también puede aparecer pánico como algo ya más extremo. Claro, sí, más profundo. Exacto. Tristeza también, obviamente, asociada a ese miedo, ¿sí? Angustia. Bien. Y bueno, después también a nivel conductual, ¿sí? Los vamos a ver, por lo general si un niño está ansioso lo vas a ver como más inquieto, ¿sí?
como intranquilo. Claro. Algunos tienen conductas nerviosas como comerse las uñas, ¿sí? Claro. Como un adulto de pronto también, ¿no? Y un síntoma característico es la evitación, ¿sí? Evito las situaciones que me desencadenan, ¿sí? Ese nivel de ansiedad. Si está asociado, por ejemplo, a una cuestión académica, no quiero hacer las tareas, por ejemplo, Claro. ¿no? Sí. Si me voy a un extremo sería no quiero ir a la escuela, Claro. ¿no? Sí. A nivel conductual también aparece, ¿sí? Ahí indicadores aparecen. Bien. Después tenemos también a nivel interpersonal, ¿sí? Obviamente, porque pueden aparecer dificultades en lo que es la participación de situaciones sociales, que se nieguen por ahí o que les cueste hablar en voz alta. Se aíslan más. Exacto. ¿Sí? Más introvertidos. Exacto. O que lo hagan, pero lo hagan bajo mucho estrés, muy asustados, ¿sí? Muy como inseguros, obligados. ¿sí? O que, bueno, como te dije, se nieguen. Directamente me niego y evito, ¿sí? La situación. Bien. Y otro indicador importante a nivel cognitivo es el tema de la falta de atención, ¿sí? Porque, bueno, a ver, obviamente, si yo siento que hay un peligro a mi alrededor, probablemente mi atención, voy a estar en estado de alerta y mi atención va a ir hacia eso, no hacia lo que esté sucediendo, ¿no? En la situación en sí misma. Seguro, ¿sí? seguro. Bien. ¿Y qué tipos de trastornos de ansiedad existen? Bien. En la infancia sí tenemos, por ejemplo, la ansiedad de separación, ¿sí? Que aparece cuando los chicos no están en su casa o cuando están alejados de sus figuras de apego, ya sean los padres o los cuidadores, ¿sí? Después, otro trastorno es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Estos son como miedos que se repiten, son miedos excesivos, ¿sí? Y que aparecen ante las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Claro. Por ejemplo, hacer la tarea, todo aquello que tenga que ver con prepararse para una situación a futuro. Tengo que rendir un examen, me voy de campamento, un viaje. Todas esas situaciones les despiertan, ¿no? Como una preocupación excesiva. Y ahí pueden aparecer también síntomas, ¿no? Va a haber dificultad para prestar atención, para dormir. Puede haber mucha irritabilidad también. ¿sí? O sea, ya no pasa a ser algo de disfrute, algo placentero, sino que se vuelve una carga, una preocupación. Exacto. Prestar atención, ¿no? Sí. Nati, ¿cómo se tratan los trastornos de ansiedad? Bien, bueno, el tratamiento va a tener como dos partes fundamentales. Una va a ser con los padres, ¿sí? Bien. La idea es brindarle recursos para que ellos puedan convertirse en una base segura, ¿sí? Para los niños. Qué importante. La participación de los padres es fundamental, ¿no? Que no haya ahí como, bueno, desborde, ¿no? Claro. Que puedan realmente ayudarlos a tranquilizarse, ¿sí? Y a ir afrontando esas situaciones que tanto temor les generan, claro. ¿sí? Y por otro lado, vamos a trabajar también con los niños, ¿sí? Donde la idea es el aprendizaje, ¿sí? de habilidades, de estrategias. Bien. Que los ayuden, por un lado, a ir enfrentando esos temores y aprender a tranquilizarse, a regularse, claro. ¿no? Emocionalmente en esos momentos. Bien, ¿sí? Pero perfecto. Bueno, básicamente son como las dos partes del tratamiento. Tenemos tarea los padres. Sí, claro. Nati, ¿cómo se tratan los trastornos de ansiedad? ¿Cómo nosotros podemos tratarlos? Bien. Vuelvo a la pregunta anterior, hay otros tipos también, hay otros tipos también de trastornos de ansiedad, ¿sí? Como pueden ser las fobias, ¿sí? Podemos tener fobias sociales, bien. Que ahí el miedo es obviamente a lo que piense o diga el otro sobre mí, ¿no? Y ahí lo que aparece asociado es mucha inhibición en el comportamiento de los niños, ¿sí? Y también las fobias específicas es otro trastorno de ansiedad, ahí ya hablamos de un miedo irracional a un objeto, ¿sí? O una situación específica, ¿sí? Es desmedido este temor, no lo puede controlar, lo desborda. Se va fuera del control. Exacto. Un ejemplo es el miedo a las tormentas, que suele ser también a veces una consulta. Acá es importante diferenciar que va a haber, hay ciertas fobias en la infancia que tienen que ver
que son transitorias y que tienen que ver con los miedos, ¿sí? Ajá. Que atraviesan los niños, Sí. de acuerdo a su edad. Sí, sí, sí. Pero ya acá hablamos de trastorno porque persiste en el tiempo y porque la magnitud de los síntomas Claro. es muy importante, digamos. Claro. ¿Sí? Los afecta mucho en su vida diaria, Claro, en su vida cotidiana para hacer lo que siempre hacen. ¿Sí? Ya se vuelve un trastorno. Exactamente, sí. Bien. Y otro trastorno también que tenemos de ansiedad es el estrés postraumático, ¿sí? Ajá. Bueno, aquí aparece después de vivir alguna situación, podríamos decir dramática, por ejemplo, que atraviesen una inundación, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, Sí, sí, sí. o algún tipo de vivencia más traumática o disruptiva, como ser víctima de maltrato, Bien. de abuso, De abusos. donde ahí van a aparecer muchos síntomas, ¿sí? De la ansiedad, pero también van a aparecer muchas, se va a repetir como mucho a través de pesadillas e imágenes, Claro. ¿sí? Esta situación traumática vivida. Bien. ¿Sí? Bien, perfecto. Nati, ¿y cómo podemos los padres ayudar a nuestros niños? Porque cumplimos, considero, un rol sumamente importante, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos brindar esa ayuda? Bien. Bueno, primero estando atentos, ¿sí? A que sí, cierto grado de ansiedad es esperable, ¿sí? Y, a ver, en la medida en que se vuelve, como dije, muy persistente en el tiempo y aparece como mucha sintomatología, ¿sí? Alrededor que le impiden seguir con su vida cotidiana, con sus actividades diarias, Claro. ahí antenitas paradas, Bien, ¿sí? estar atentos. Exacto. Alertas. Y obviamente, por lo general, primero acuden al pediatra, ¿sí? Claro. Que es quien, si ve algún indicador, ¿sí? De ansiedad, seguramente va a derivar a un tratamiento Bien, psicológico, bien. ¿sí? Eso por un lado, pedir ayuda. Sí, seguro. Desde casa, ¿sí? Hablar mucho con ellos, Claro. ¿sí? Fomentar el diálogo. El diálogo, exacto. Que puedan hablar de los sentimientos, uno mostrarse también presente, ¿no? Claro. Yo te acepto, te escucho, Sí, sí, te sí, quiero. sí, Y otra cuestión muy importante es ser pacientes, Claro. tener paciencia. ¿sí? Entenderlos. Exacto, con ellos Sí. y con el proceso, porque Claro. todo tratamiento psicológico es un proceso y Sí. lleva tiempo. Y sí, ¿sí? por Requiere de supuesto. mucha paciencia y bueno, y presencia también, ¿no? Tal A través cual. del diálogo. Tenemos mucho trabajo los papis, ¿no? Ujú. Qué tema tan interesante y ojalá que podamos tomar todas las herramientas que en esta charla hoy tuvimos. Y para concluir, como siempre lo hacemos, quiero compartirte unas palabras que se encuentran en la Biblia y dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Recordemos que tenemos herramientas psicológicas, herramientas emocionales y sobre todo espirituales. Así que si estamos pasando por tiempos de ansiedad, descansemos en Dios. Gracias, Nati, por este programa tan valioso. No, muchas gracias a ustedes. Gracias por tu participación. Realmente hermoso el tema que hoy tratamos. Bueno, gracias. Y bueno, gracias a ustedes, por supuesto, por estar del otro lado. Recordá que si este material es de utilidad para tu vida, compartilo con alguien más. Antes que te vayas, déjanos tu me gusta aquí abajo y nos vemos la próxima semana con más Perla de Fe. ¡Chao!